Este es el Xiaomi U7, es el segundo coche eléctrico de Xiaomi. Ya nos han sorprendido muchísimo con el SU7, un sedán bastante impresionante. Los que nos hemos podido subir al coche hemos entendido que Xiaomi lo ha hecho muy bien. Con el U7 todo lo que han aprendido lo han aplicado para hacer un coche aún mejor y francamente es bastante impresionante. Se acaba de anunciar, acaba de ser lanzado, también han anunciado los precios oficiales a los cuales se van a vender y un poco consiguen lo que Xiaomi consigue en todos sus productos o en la mayoría de sus productos, una relación calidad-precio imbatible. El Xiaomi U7 es un sub con tintes deportivos con un diseño bastante bonito que como comparte plataforma con el SU7 tiene algunas dimensiones y proporciones similares. La distancia entre ejes de hecho es la misma, 3 metros. Es un coche grande de 5 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,6 metros de alto. Proporciones grandes, un sub grande con mucho espacio en el interior por esa distancia entre ejes, pero con un diseño espectacular, muy deportivo, que sí, recuerda un poco al Ferrari pura sangre, sin duda alguna. Hay una inspiración muy fuerte, al igual que el SU7 se inspira mucho del Taycan, del Porsche Taycan. Aquí también hay una inspiración, pero que tiene su personalidad. Cuando ves el SU7 circulando por la calle, llama mucho la atención. Este coche, al ser poco más grande incluso, y con ese diseño tan espectacular, llamará también mucho la atención en la calle. Y Xiaomi ha lanzado el U7 y lo venderá en 3 diferentes opciones: el estándar, el Pro y el Max. La versión estándar es la única con tracción trasera, la versión Pro y Max tendrán tracción integral, pero la batería de 96 kWh es compartida entre la versión estándar y la versión Pro, que es una batería además LFP, pero con una potencia de carga alta. Cargará del 10 al 80% en unos 20 minutos. Pero la versión estándar, como es solo tracción trasera, tiene un solo motor y tiene una potencia de 320 caballos, mientras que la versión Pro tiene tracción integral, 2 motores que dan un total de 496 caballos de potencia. Así que las velocidades de aceleración de 0 a 100 varían también. La versión normal 5,9 segundos, la versión Pro 4,2 segundos, la versión Max de momento no se ha anunciado, pero probablemente se acerque a los 2,5-2,8 segundos. Y las autonomías, que también las tienen aquí en el cuadro, que están transformadas ya a ciclo WLTP, son muy interesantes, especialmente la versión estándar, que tiene una autonomía en ciclo WLTP de 685 kilómetros. Si se llega a vender este coche aquí en Europa, sería de los subs con mayor autonomía del mercado. Competiría con subs que están en precios mucho más altos, en muchos casos de marcas mucho más lujosas, pero esos 685 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP es muy interesante. La versión Pro baja a 631 kilómetros y la versión Max a 615 kilómetros. Todo esto posiciona al U7 por tamaño, prestaciones y diseño. Lo posiciona en una franja donde están muchos coches muy caros, coches eléctricos y no eléctricos, subs de alta gama, y técnicamente competiría con el Model X, no con el Model Y, porque el Model Y es más pequeño, pero por el precio sí que competiría con el Model Y, por ponerlos en situación en cuanto a precio y prestaciones. Un poco lo mismo que pasaba con el SU7, que por precio compite directamente con el Model 3, pero en prestaciones, tamaño, diseño, compite con el Model S de Tesla. Aquí pasa un poco lo mismo. Otras marcas competiría con el Polestar 3, con el EV9, varios de los subs eléctricos de Mercedes, un poco en esa zona. Y sorprende mucho todo lo que ofrece el U7, sorprende mucho en términos de diseño el U7, porque este es apenas el segundo coche eléctrico de Xiaomi. Y si mantienen o superan lo que han conseguido con el SU7, pues estamos hablando de un cochazo que tiene todos los papeles para poder ser un coche internacional y que no solamente se venda dentro de China. Dicho todo esto, ¿cuáles son los precios del U7? Viendo todas estas características y todas estas prestaciones, los precios del U7 son sorprendentemente bajos. Al final es Xiaomi y además es un poco lo que estamos viendo con muchas marcas chinas que venden en el mercado local. Estos son los precios de las 3 versiones del Xiaomi U7 y su equivalencia en euros. Así que la versión estándar, la versión base, se vende al equivalente de apenas 30.000 euros. Es que es muy loco. La versión Pro al equivalente de 33.428 euros y la versión Max al equivalente de 39.400 euros. Son precios bajísimos. La pregunta es, ¿cuáles van a ser los precios en Europa? Ahora, antes de hablar de cuáles son los precios en Europa, tenemos que entender que estos precios, estas equivalencias en euros, nunca van a llegar a Europa. No va a pasar, al menos no en mucho tiempo, por un montón de motivos. Aranceles, la logística de exportación, la logística de importación, la infraestructura necesaria para empezar a vender coches en un continente nuevo, la estructura empresarial necesaria para poder vender estos coches dentro de Europa, toda la contratación, entrenamiento y puesta a punto del servicio postventa y también del servicio preventa, porque también tendrás que poner vendedores en concesionarios o en tiendas propias de Xiaomi para poder hacerle entender a la gente lo que Xiaomi
Xiaomi está ofreciendo. Costo de mano de obra, el costo de las homologaciones, que es un mundo en sí mismo y podría hacer un vídeo entero de lo que implica homologar un coche para que pueda circular dentro de Europa y toda la inversión además asociada para hacer todas esas homologaciones dentro de Europa. Y además, en China, las empresas que hacen coches eléctricos para China reciben muchas ayudas del gobierno, que no necesariamente se reflejan cuando se venden fuera del país. Antes de continuar, recuerda que también me puedes seguir en Instagram, donde estoy publicando un montón de cosas, un montón de videos y donde también hay una comunidad muy activa. Me encantaría verte por allí. Me puedes seguir simplemente buscando Eduardo Arcos o Earcos y ahí me tienes. Continuamos. Pero este coche sí que va a llegar a Europa y eso es importante entenderlo. Esto no es una especulación mía, esto lo han manifestado altos ejecutivos de Xiaomi, el interés de internacionalizar la división de coches de la empresa. El U7 es el coche perfecto para entrar dentro de Europa porque es un SUV y es el segmento de coches que más está creciendo, no solamente en Europa, en todo el mundo. Es el tipo de coches más popular y un coche como el U7, ofreciéndolo a una relación calidad-precio que sea muy interesante, incluso dentro de Europa, aunque cueste más, podría ser un exitazo. Lo único que detendría a Xiaomi en cuanto a ventas en Europa, al menos en un principio, es el hecho de que es Xiaomi y no una marca tradicional, que es lo que pasa con muchas marcas de coches eléctricos una vez que entran a Europa. Y de hecho se espera que las ventas de este coche empiecen en 2027. Nuevamente, esto no es una especulación mía, esto lo han dicho los propios directivos de la empresa, que les gustaría entrar a otras partes del mundo en 2027 y de verdad creo que este es el coche indicado para hacerlo. Ya veremos si empiezan con el U7 o con el SU7, pero el hecho de que hayan invitado a prensa internacional europea al lanzamiento del coche en China es un gran indicativo de que el interés real en donde quieren poner el foco para una entrada inminente al continente europeo es el U7. Eso sí, muy posiblemente entren primero a países europeos con mayor penetración de coches eléctricos y poco a poco al resto de los países. Ya veremos, pero no me sorprendería que sea así. Ahora, dicho todo esto y entendiendo que los precios y su equivalencia en euros nunca los vamos a tener en Europa, hablemos de cuáles van a ser los precios del Xiaomi U7 aquí en Europa y en España. Importante, esto es más una conversación que quiero tener con ustedes y no datos que yo tengo de alguna fuente interna. Esto es especulación absoluta. Esto es algo que yo pongo sobre la mesa, que yo calculo que estos van a ser los precios basado en todo lo que he visto a lo largo de los últimos 5 años con este canal y con todo el acercamiento que he tenido con marcas chinas que llegan a Europa y España. Sobre todo me gustaría tener una conversación con ustedes porque les voy a dar algunos datos y me encantaría que ustedes me cuenten qué opinan de estos precios en los comentarios y hablemos y un poco juguemos con esto porque es divertido también hablar de cómo va a llegar Xiaomi a Europa. Volvamos a los precios. Aquí están de nuevo los precios en China y sus equivalencias en euros: 30.200, 33.400, 39.400. Muy económico, sin duda alguna. Y esto es lo que yo creo que el U7 costará en Europa. La versión estándar creo yo que estará entre los 44.000 y los 49.000 euros. Creo que la estrategia que va a seguir Xiaomi, porque lo hacen muchas otras marcas cuando están introduciendo coches nuevos a Europa, es competir en precio con el coche más vendido del mundo, en este caso el Model Y, que fue el coche más vendido, eléctrico o no, en 2023 y 2024. Ese coche empieza en 44.000 euros. Yo creo que partirán de esa base. Tal vez lo tengan que poner un poco más alto y no esté en 44, esté en 46. Yo creo que la versión base va a estar entre 44.000 y 49.000 euros. Luego, la versión Pro creo yo que estará entre 54.000 y 58.000 euros. Un poco por lo mismo. Si miras el precio en China, que son 33.400 euros, nunca creo que lleguemos al doble del precio, pero sí entre un 50 y un 80% más de lo que se vende en China. Y por eso calculo esta franja de precios para la versión Pro del U7. Y la versión Max yo creo que estará entre 57.000 y 65.000. Dicho eso, no me sorprendería que terminen vendiéndolo incluso por más, porque las versiones de alta gama suelen apelar a un poder adquisitivo mayor que se cuestiona menos precios altos de estos coches. Así que no me sorprendería que con este coche intenten obtener la mayor ganancia posible y tratar de venderlo lo más caro posible considerando todas las prestaciones que tiene el coche, que son muchas, y sobre todo ese diseño tan deportivo. Esa es mi predicción. Yo creo que Xiaomi cuando llegue a Europa intentará sí sorprendernos con una relación calidad-precio que no se puede conseguir en China, pero que cuando compares el coche con la competencia digas, es difícil que otra persona llegue a esto. Un poco lo que le está pasando a Tesla ahora mismo cuando haces la comparación del Model 3 o el Model Y con otros coches eléctricos y dices, es difícil a veces encontrar una equivalencia. Es verdad que cada vez se ve mejor competencia Tesla, cada vez aparecen mejores coches eléctricos de otras marcas y eso siempre es bueno porque es mejor competencia y nos conviene a los consumidores, pero durante mucho tiempo Tesla se ha beneficiado de eso, de no consigo mejor coche eléctrico por este precio. Xiaomi tiene un producto con el cual puede poner sobre
sobre la mesa un poco la misma situación. Es muy difícil conseguir un coche de características similares a este precio. Y creo que eso es lo que intentarán hacer cuando entren a Europa. Ya veremos, tal vez estoy equivocado, estoy siendo súper idealista y a la hora de la hora los precios son mucho más altos y nos llevamos una decepción. Pero yo creo que no va a pasar porque Xiaomi es Xiaomi y la forma de trabajar de Xiaomi, que la conozco desde hace muchos años, porque llevo muchos años cubriendo tecnología, además de movilidad eléctrica, la forma en que Xiaomi entra a los mercados es de manera muy agresiva desde un punto de vista de precios. Y Europa es el mercado perfecto para sembrar una entrada fuerte con coches de buenas características a muy buen precio y dar golpes sobre la mesa. Solo tenemos que saber si en un futuro Xiaomi va a ser capaz de hacerlo o no. Y una cosa más, estos precios que muestro ahora en esta tabla son basados en el mercado actual. Puede que en 2027, cuando Xiaomi supuestamente entre a Europa, los precios se modifiquen un poco. Puede ser que para arriba o para abajo, pero no me sorprendería que el estado general de la movilidad eléctrica esté en otro lugar en 2 años porque estamos ahora en una fase de crecimiento muy interesante. Así que esas son mis predicciones. Insisto, esto es absolutamente especulativo con la intención de entablar una conversación con ustedes, que me encanta cuando lo conseguimos. Me encanta cuando esta comunidad se activa fuerte. Es increíble en los comentarios poder hablar y discutir de estos temas. Estas son mis predicciones, pero me encantaría ver las de ustedes y que me digan si estoy loquísimo o si un poco creen que la cosa va a estar por ahí. Y no mucho más, muchas gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.